Muy bien, amados míos, quiero en esta oportunidad hablar de, de un pasaje de la Escritura que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 5. De hecho, he titulado al mensaje de esta tarde El ángel del estanque. Y eso les va a dar una idea de lo que estaremos hablando. Pero me gustaría nada más llevarles, antes de entrar al capítulo 5, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, para tener una referencia a manera de introducción y también de contexto de lo que sucedió en esta porción de la Escritura. Fíjate, en el capítulo 2, ¿verdad? Sabemos que, entre tantas cosas lindas de la palabra del Señor, pero al hablar de Juan capítulo 2, se nos ocurre el primer milagro, ¿no es cierto? Y el primer milagro fue la conversión de el agua en vino. Entonces, ahora, la conversión del agua en vino. ¿En qué lugar fue eso? En Caná de Galilea. ¿Ok? Entonces, digo esto pues para que usted se ubique un poquitito, ¿verdad? Si usted mira el mapa de Israel, acuérdese que tenemos Galilea en el norte, ¿verdad? Y luego, claro, esa es una locura, pero es una locura de esa parte del mundo. Si usted mira el mapa, entonces usted dice, si usted baja, dice, ¿verdad? Pero estando en Israel no se dice bajar, se dice subir a Jerusalén, porque está en alto, pero es así. Entonces usted mira el mapa, tiene Galilea, en la parte de abajo tiene Judea, ¿verdad? En Galilea es donde el Señor Jesús, muy cerca de Galilea está Nazaret. Ahí fue donde el Señor, bueno, estuvo en la casa de Pedro. Esa es la parte del norte, allá en Galilea. En medio, entre Galilea y Judea, tenemos Samaria. ¿Ve? Entonces, cuando pensamos en Judea, es Jerusalén, al sur de Israel. Entonces, cuando comienza, acuérdense que el milagro de la conversión del agua en vino sucedió ¿en qué lugar? En Caná de Galilea. Claro, el Señor apenas estaba comenzando su ministerio. Si de hecho le dijo a María, ¿qué tienes conmigo, mujer? No tienen vino, ¿qué tienes conmigo si todavía no ha llegado mi hora? Pero eso sucedió estando Jesús allá. Por ejemplo, en el capítulo 2, Juan 2, versículo 1, dice: al tercer día se hicieron unas bodas, y ahí se nos dice Caná de Galilea. Cada vez que vamos a Israel y vamos a Caná de Galilea, ¿qué pasa en Caná? Son tan predecibles estos guías allá, ¿verdad? La renovación de los votos matrimoniales, porque aquí había una boda y Jesús aquí celebró una boda. Entonces la celebración de los votos matrimoniales en ese lugar, ¿ve? Sin vino, por cierto. Curiosamente, ahí mismo en Caná, en ese lugarcito donde se supone, ¿verdad?, que el Señor tuvo esta celebración, hay una tienda bien grandotota donde venden todo tipo de vinos. Entonces el señor de esta tienda pregunta: ¿católicos o evangélicos? Católicos, porque dice, si son católicos, imagínense, es la mentalidad del lugar. Si son católicos, entonces los mandan a tomar vino fermentado. Si son evangélicos, vino sin alcohol, ¿verdad? Así que todos los hermanos dijeron, somos católicos, ¿verdad?, para entrarle ahí, porque todos chupines, que para que le cuento. Bueno, entonces, Caná de Galilea, ahí dice el versículo también que estaba la mamá de Jesús. Ahora, si usted sigue bajando un poquitito del capítulo 2, siempre en el capítulo 2 tenemos en el versículo 13, mire usted, ahí mismo en el capítulo 2, versículo 13, estaba cerca la Pascua de los judíos. ¿Y dónde era la fiesta que se celebraba la Pascua? En Jerusalén. Entonces notemos cómo en el mismo capítulo 2 tenemos que después de estar en Caná de Galilea, el Señor y dice, y subió Jesús a Jerusalén. En esta porción de la Escritura tenemos la purificación del templo de parte de nuestro Señor Jesús. Luego, si usted sigue bajando en el versículo 23, claramente dice la Escritura, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, siempre en el capítulo 2.
el famoso versículo de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, y la conversación con Nicodemo sucedió precisamente allí en Judea, en Jerusalén, estando el Señor en Jerusalén. Ahora, ese es el capítulo 2, de tal manera amó Dios al mundo, etcétera. Ahora resulta en el capítulo 4, mire usted, notamos que estaba en Jerusalén, había venido para celebrar la fiesta, pero resulta que cuando pues el Señor, 4:1, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, entonces mire lo que decidió Jesús hacer en el versículo siguiente, el que sigue. Salió de Judea, que es Jerusalén, y se fue, ¿a dónde? A Galilea. Estamos hablando de días de camino, hermano. No cree usted que es ir a Burnaby, ¿verdad? Días enteros de camino. Entonces, aquí tenemos en el capítulo 4 que decide el Señor regresar a Galilea. Bueno, y esa parte, en el versículo 4, ya que iba camino para Galilea, el Señor no pierde el tiempo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por dónde? Por Samaria. Y ahí tenemos la maravillosa historia en el capítulo 4, que solamente lo presenta el Evangelio de Juan, cuando Jesús habla con la mujer samaritana. ¿Se acuerda, verdad? Que le dijo: ¿cuántos maridos has tenido? No, o sea, ahí está, que ya se les olvidó la Biblia, ¿verdad? Bueno, entonces, y todo esto lo tenemos en el capítulo 4. En el capítulo 4, versículo 43, tenemos toda la historia, lo que sucedió. Ya la gente ya no creía solamente por lo que la mujer había dicho, creían porque la gente había visto, habían oído. Sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ahora en el versículo 43 dice: 2 días después salió de allí, de Samaria, que está en el centro, y se fue ¿para dónde? Para el norte, a Galilea. Bueno, todo eso pasa en el capítulo 4. Ahora, de repente, nos encontramos en el capítulo 5, que es el estudio de este momento. Capítulo 5, y he titulado el mensaje: El ángel del estanque. En el versículo 1 dice: después de estas cosas, recordemos, hace unos días hablamos de esto en un estudio del día miércoles, ¿verdad? Que los judíos hacen fiesta, amigo, y duran un montón de días. Entonces resulta que estas cosas, había una fiesta, no nos dice cuál fiesta era. Y subió, mire usted, ¿verdad? Si usted mira el mapa, le repito, quiere decir que bajó, pero mire lo que dice el versículo: subió a Jerusalén. Entonces, esta escena, este pasaje de la Escritura que vamos a estudiar en este momento, sucedió ¿en qué parte? Lea el versículo, por favor, y me dice: ¿en qué parte? Jerusalén, exactamente, sucedió en Jerusalén. Hemos estado allí precisamente en lo que se conoce como, le dicen la piscina, le dicen ahora, ¿verdad? La alberca. Pero bueno, ahí hemos estado. Y dice el versículo siguiente: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas. Recordemos que Jerusalén está rodeado de muchas puertas y cada puerta tiene un nombre, ¿verdad? Es muy probable que por esa puerta a la que se refiere este versículo pasaba la gente con todas sus ovejas, y por eso le llaman la puerta de las ovejas. Y cerca de esa puerta había un estanque, una forma de piscina más o menos, llamado en hebreo Betesda, ¿ok? Y tiene 5 pórticos. La palabra Betesda significa casa de misericordia. De hecho, cada vez que usted encuentre una palabra que diga Bet, ¿verdad? Usualmente con TH, pues, ¿verdad? En inglés sería Bethesda, algo así. Entonces, la palabra BET con la H, traducida al idioma original, significa casa de, ¿ok? Por ejemplo, acá tenemos Betesda, la casa de la misericordia. Bethel o Betel se llamaría la casa de Dios, ¿verdad? La casa de luz, el nombre, pero es la palabra Bet, anticipa. Había otro
Betania también, ¿verdad? Perdón. Be- Beth- Beth- Bethlehem, cabalmente, la casa de pan, donde nació el Señor Jesús. Hay un lugarcito también donde Jesús hizo varios milagros. Bethsaida, que significa la casa del pescado, la casa de la pesca, algo así. Bueno, entonces cerca el estanque llamado en hebreo Bethesda tiene 5 pórticos. En estos, versículo 3, notemos que era, hermano, a mí me llama la atención, era una multitud, amados. O sea, esto era, había más, yo no sé si había más enfermos ahí que en cualquier otro hospital, hermano. Una multitud de enfermos, eran ciegos, eran cojos, eran paralíticos. ¿Y qué estaba haciendo toda esta gente? Estaban esperando el movimiento del agua. El movimiento del agua. Dice el versículo 4. Ya vamos a ver un poquitito más de estas cosas. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque. Notemos estas palabras, iglesia. Despierte bien, por favorcito, ¿ok? Quiero que vea bien esto. Porque un ángel, de hecho yo le puse así al estudio, el ángel del estanque. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque. ¿Y qué hacía el ángel? Agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Ok, entonces notemos, un ángel, el estanque, agitaba el agua y el primero que descendía. Ahora, el versículo que tenemos aquí enfrente es la versión que nosotros utilizamos, que es la 1960, la Reina Valera. Por favor, muéstreme ese versículo en la nueva versión internacional, digamos. Ah, no. Está cerquita, pero no hay problema. Estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 5. El versículo 4, nueva versión internacional. No se preocupe, ya viene. Tranquilo, papá, tranquilo, tranquilo. No, tiene que estar. Pero, yo sé. Ok, entonces, ¿sabes qué? Dame Juan capítulo 5, versículo 3 de la nueva versión internacional. Ahí está. Ahora note usted. En esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. El siguiente versículo, por favor. El que sigue. No, amados, es que en esa versión no aparece el versículo 4. No hay ángel. Ok, ahora dame la nueva traducción viviente. Ahí sí aparece, pero dice otra cosa. Sí es que aparece. Tampoco. Versículo anterior. Nueva traducción viviente. Mire usted, versículo 3. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos estaban tendidos en los pórticos. Siguiente versículo. 5. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir simple y sencillamente, porque recordemos, no existe ninguna evidencia de que había un ángel que movía las aguas. Ok, ni una sola. Y no quiero profundizar en esto por todas las personas lindas y maravillosas que nos escuchan, ¿verdad? Que pensamos que la versión Reina Valera 1960, claro, como dice el doctor Evis Luis Carballosa, es la reina de las traducciones, dice él, ¿verdad? Pero hay algunas cositas. ¿Por qué razón no aparece el versículo 4 en estas otras versiones? Porque no se encuentran en algunos originales, algunos manuscritos antiguos, ¿ok? Ahora, no hay otra evidencia en la escritura que diga sí, porque es cierto, porque un ángel llegaba y movía las aguas. No dice la palabra del Señor nada al respecto. Voy a regresar a esa situación dentro de un instante, ¿ok? Versículo 6. Ahora sí, regresemos, ahí está. 5 más bien. Hasta rojo se puso, ¿verdad? Yo te vi.
había ahí un hombre que tenía 38 años que estaba enfermo. Y bueno, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho, anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Bueno, quiero mencionar varias cosas y voy a llegar a esa expectativa de la que estamos viendo en este instante, ¿ok? En primer lugar, 38 años esperando que alguien le ayude. Hermanos, mira, por naturaleza humana hay una serie de situaciones y circunstancias en la vida donde el egoísmo está por encima de todas las cosas. Porque cuando yo pienso en este hombre, dígame, una multitud de enfermos, de todo tipo, toda naturaleza. El hombre paralítico. ¿Cuántas veces el hombre? Porque mire, yo me metí de cabeza todo esto. Me metí de cabeza. Es más, me he preguntado, ¿qué puede hablar usted con la misma gente por 38 largos años usted? Por amor de Dios, si algunos cansan con un ratito, piensen. Ahora, hermano, es que no sabemos. Algunos escritores dicen que es muy probable que el hombre quizá no era necesario que alguien lo llevara, qué sé yo. Eso dicen algunos, que quizás usaba muletas, pero el hombre no podía moverse. Es decir, alguien por 38 largos años lo llevaba de la casa al estanque de Betesda y dejar al hombre ahí. Y el hombre llegaba: hey, ¿cómo estamos? La misma gente toda la santa vida, porque no existe ninguna evidencia que diga: este hombre fue sanado allá en Betesda. Este otro también fue sanado allá en Betesda. ¿Sabe lo que se cree, hermanos, de Betesda? Lo que estamos hablando en este momento nosotros de que esta era la pura superstición, porque no hay evidencia en absoluto. Lo que debe haber pasado, yo les he dicho a ustedes que nuestra cultura latina se parece mucho, ¿verdad?, a la judía en muchos aspectos. Es que algo sucedió, se movió el agua y alguien le contó. Me imagino yo, si alguien ha de haber preguntado: oye, ¿y quién se habrá sanado aquí? No, pues dice que un día se metió un muchacho y el primo de él dice que se sanó. ¿Y ese primo dónde está? No, pues nadie sabe nada. Y el ángel, ¿alguien ha visto al ángel? No, pues resulta que el hombre tenía 38 años. Nadie lo había visto. ¿Cómo puede una persona creer en una superstición por una vida completa sin tener ninguna evidencia de nada? Ahora, hay otras oportunidades en la Biblia donde al ángel no solamente lo vio una persona, lo vieron varios. La Biblia lo enseña. Y no fue solamente una vez, fueron en varias oportunidades. No podemos decir nosotros que en realidad había un ángel en ese estanque que llegaba, y para colmo de males dice que el primero que se metía. Yo me pregunto, digo, ¿será que este hombre del que estamos hablando en alguna oportunidad le dijo a los que se estaban a un lado: oiga, muchacho, y si el ángel apareciera hoy, ¿por qué no me eche el empujón? ¿Qué le podía contestar? Ay, póngale que se llamaba José. Ay, don José, pero ¿y yo? Si yo lo empujo a usted, entonces yo sigo aquí. Me pregunto eso. Si por naturaleza nosotros queremos salvar nuestro pellejo primero. Si hay mucha gente que piensan así: primero yo, segundo yo y tercero yo. Hay gente que jamás en la vida han hecho algo a beneficio de nadie más, a no ser por su propia familia. Jamás. Alguien platicando con una persona me dijo: no, fíjate que yo ayudé a una persona que no sé qué y no sé cuándo. Y le digo: ay, sí, qué bueno. ¿Y cuándo fue eso? Me dijo: eso fue como hace 20 años. ¿Y en estos 20 años qué ha hecho? A beneficio de alguien más. Le pregunto. Por eso, gracias a Dios por esas personas que tienen vocación
de bendecir a la gente, que tienen vocación de ayudar a otras personas, que sienten compasión por alguien más, que están dispuestos a sacrificarse ellos mismos a beneficio de otra persona, que están dispuestos a esperar ellos. Mira, ¿sabes qué? No es mi turno, pero que pase la persona, pero que pase. Ahora, ¿quién más va a querer hacer eso? 38 años esperando que alguien le ayude. Ahora yo le pregunto, ¿qué hubiera hecho usted? Si usted era el paralítico y estaba ahí cerquita, me imagino que era algo así como cuando uno está esperando las maletas en el aeropuerto, ¿verdad? Que uno está bien cerquita ahí esperando que vaya a pasar enfrente. Entonces, ellos debían estar cerquita ahí de la piscina el día que se mueva. Imagínense que alguien por casualidad tiraba un zapato, tiraba alguna cosa y se movía el agua. ¿Cuántos se habrán tirado de cabeza usted pensando que era el ángel? Porque dice claramente que estaban esperando que se movieran las aguas y que el primero que se metía. Eso debe haber sido divertido, la verdad, con todo el respeto que merece este pasaje. Pero si alguien tiró algo, imagínense, y la gente se metía. ¿Y qué pasó? No, se me cayó un zapato. ¡Ay, cómo es posible! Y yo fui primero, no, yo fui primero, no, yo me tiré primero, no, yo me tiré primero. La cosa es que todos seguimos enfermos, mano. No sabemos cuánto tiempo tenía la gente esperando. Pero ese es el mundo en el que vivimos. Ok, es el mundo que vivimos. Si a usted su jefe se le acerca y le dice, y llama a dos personas y dice, bueno, tengo la oportunidad de darle a ustedes el trabajo de supervisor de esta empresa, ¿a quién se lo doy? ¿A quién de ustedes? ¿Será que va a decir, no, désela a él, no tenga ninguna pena? No. A ver, es naturaleza, ¿no es cierto? Y yo en realidad le digo, yo me puse ahí, yo me senté frente a, a un lado del estanque. Y yo platiqué con este hombre. Y yo decía, si él me dice, oiga pastor, 38 años aquí, me hace el favor de echarme el empujoncito, ¿qué le hubiera dicho yo? Me puse a pensar. Y no le puedo decir, hermano, la verdad, siendo honesto, yo no sé cuánto tiempo hubiera tenido yo ahí, ¿verdad? Como para decir, tiene razón, ¿sabe qué? Yo le empujo, pero con una razón, ¿ok? Con una condición. Después de que usted sane, se viene para acá todos los días a estar al lado mío para que me empuje a mí la próxima. ¿Habrá querido también era hacer lo mismo? Es que es naturaleza humana. Mucha gente, primero yo, segundo yo, y si sobra también yo. 38 años. Ahora, hay algo que vale la pena mencionar. 38 años esperando y no perdió las esperanzas. Porque, hermano, él se pudo haber quedado en casa, pero estaba ahí. 38 años. Dice un dicho que mientras hay vida, hay esperanza. Hermano, no pierda la esperanza. No perdamos lo que usted quiera en la vida, lo que quiera en la santa vida. No pierda las esperanzas, no las pierda. Y yo no sé qué es lo que usted quiere, ok. No sé cuál es el deseo de su alma en realidad. Ojalá y sean deseos espirituales, pero cualquier situación que sea, no pierda las esperanzas, hermano. Siga confiando, siga creyendo hasta el último hálito de su vida. Las personas con las que yo he conversado que han estado muy enfermos de gravedad en los hospitales, yo primero pregunto, ¿verdad? Porque hay personas que están sufriendo demasiado y ellos mismos me dicen, pastor, la verdad es que yo ya no quiero seguir batallando con esto. Yo le pido a Dios que me lleve. Cuando la gente me dice, me habla con esa actitud, que ya tienen sus años encima, pues hay gente ya 180 años. Entonces yo le digo, no, yo le ayudo, ¿verdad? Yo le ayudo a orar para que el Señor pues le abra las puertas más rápido, ¿verdad? Pero cuando yo veo gente muy enferma, que me ha pasado un montón en los hospitales, y me dice, pastor, yo la verdad no me quisiera morir, pues no se muera, mano. No, usted cree hasta el último instante de su vida. Lo que sea, aquello con lo que usted esté batallando, con lo que usted está luchando, mire, hermano, no se rinda. No se rinda. Sea lo que sea.
Si su más grande lucha es con el peso, con la gordura, no se dé por vencido. De plano que no. ¿Me entiendes? Aunque se esté tragando la hamburguesa y la tenga en 2 cachetes, pero mañana comienzo, hermano. De plano que sí. Otra cosa, yo no sé con qué pecado o con qué situación usted está batallando, de aquellas cosas que usted las hace pero que no está contento con eso. Dios no ha terminado con usted. Dios no ha terminado. Ay, pero este brother, a veces platicamos con unos hermanos, pero hey, ¿qué pasó con fulano? Le estaba comentando yo a un brother que, platicando que hay un hermano que tiene problemas pero problemas serios de licor. Y resulta que nos encontramos en un aeropuerto. Y fíjate que solamente los dos. Bueno, cuando yo entré, él estaba en primera clase y a mí me pusieron en primera clase también. Hermano, cuando me vio, ¿verdad? Puso una mirada como triste. Yo a la par de él. Yo no sé qué planes tenías, mi querido hermano, ¿verdad? En estas próximas 5 horas, pero platiquemos, ¿verdad? Terapia en todo el camino. ¿Ve? Cualquiera que sea la situación, luche. Y esto es digno de este cuate, porque la verdad que él pudo haberse levantado. Hermano, yo no sé cuántos días de los 38 años le ha de haber dicho a los hijos: ¿sabe qué, hijo? Hoy déjame aquí, yo no quiero ir más allá. No quiero ir más al hospital, ya no quiero que me hagan más esa terapia, ya no quiero más que me pongan esas inyecciones, ya no quiero más, ya estoy harto, ya no quiero más. Pero el hombre 38 largos años. Y Dios no ha terminado con nosotros, hermano. Cualquiera que sea nuestras debilidades, cualquiera que sea la situación con la que estamos luchando, siga creyendo, tenga esperanza. Usted está orando por la conversión de un hijo, siga orando por eso. No se desespere, confíe en el Señor, clame a Dios, pídale a Dios. Lo que más queramos, 38 años de espera es bastante tiempo. Ahora fíjate que encontrarte con Jesús siempre te va a cambiar la vida. Es que lo que pasó ahí fue maravilloso. Imposible conocer a Jesús y seguir siendo el mismo. De eso quiero hablar en un instante. Ahora, me hago una pregunta. ¿Qué chances tenía este hombre de sanarse? Es la pregunta. ¿Qué chances tenía? A ver, la respuesta: ninguno. ¿Quién lo iba a meter usted? ¿Qué oportunidad tenía de sanarse? A ver. Y luego, ¿a cuántos vio sanarse? No hay evidencia de eso. Pero mira, cuando una persona prueba a Jesús, cuando una persona prueba a Dios, hermano, la vida completa cambia. Tengo en mi mente a un hermano que hace poco estaba recordando, por cierto, ahora que estaba yo en mi país, y les he mencionado antes esta historia. Un hombre que él nació cuadrapléjico, tenía plata, este hermano, y mandó adaptar su vehículo de tal manera que él podía manejar su vehículo. Pero un día se levantó y dijo: mi vida no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, ningún propósito. ¿Para qué sigo viviendo de esta manera? Y preparó todas las cosas para ir a quitarse la vida. Me voy a subir a mi carro, le voy a meter la más alta velocidad. Y hay una curva por allá en mi rancho que le llaman la curva de la muerte, por cierto. Pero ese día las cosas no sucedieron como él las había planificado. Y luego Dios aparece, hermano, como siempre, a tiempo, porque Dios nunca llega tarde. Aparece el Señor, lo invitan a la iglesia. El hombre asiste a la casa del Señor, y ese domingo, en el testimonio que dio, él dijo: voy a ir a la iglesia, me voy a confesar y luego voy y me quito la vida. Fue a la iglesia. Ese día recibió a Cristo como su Señor, como su Salvador. Y mis queridos y amados hermanos, de esas cosas que Dios hace en la vida de uno, que la transforma, que lo cambia, de esas cosas que de la noche a la mañana usted le ve sentido a la vida y dice: ¿qué es esto? Qué lindo, qué bonito, qué bonito. Estábamos platicando con la suegra y con mi esposa esta semana,
Y dice que cuando fueron la primera vez a la iglesia, la señora dijo: yo soy católica. Pero dice que mi esposa, ella dijo: no, dijo, yo soy católica, yo aquí no regreso. Pero mi esposa le dijo: a mí me gustó, me sentí bien. Hay algo, me gusta. Y siguieron yendo y ahora ya son 40 años, más de 40 años en el evangelio. Y este hombre llegó a ser diácono de la iglesia allá en mi país. ¿Por qué? Porque cuando una persona conoce a Jesús, la vida le cambia. La vida es transformada. Usted que nos está escuchando en cualquier parte de este mundo, pruebe a Jesús. Usted que piensa que su vida no tiene ningún propósito, que igual que este hombre, 38 años sufriendo de una enfermedad o atravesando algún problema que está fuera de su alcance, que se siente impotente porque no hay nada que usted pueda hacer, pruebe a Jesús y la vida suya va a cambiar. Y cuando digo, ¿qué chances tenía este hombre de sanarse? La pregunta también es decir, ¿qué chances hay para algunas personas de salir de la situación en la que se encuentran? ¿Qué chance? Cuando yo pienso en mi niñez y pienso qué chances tenía yo de salir de la situación en la que yo vivía, la respuesta es cero. Cero. Esta semana pasada, con mi hermano allá en El Salvador, me llevó y me dijo: mira, aquí fue donde vivíamos con mi mamá. Primero estuvimos en este apartamento y después estuvimos en este otro. Y él le decía a mi hermano: sí, aquí fue cuando yo vine a visitar a mi madre la primera vez. Y él le decía: mamá, me quiero quedar con usted, déjeme aquí. Él me decía: no podemos, hijo, no te puedo dar de comer. Le decía: yo no voy a comer. No hay donde poder dormir. En el suelo voy a dormir, pero déjeme quedarme acá. No podía. ¿Qué chances tenía yo en esa niñez que yo tuve trabajando como burro para unas personas, como empleado para unas personas que me habían dañado, metido en la cabeza situaciones, me habían metido cosas? Yo me crié sin padre, entonces me dañaron la cabeza de: no tenés padre, no tenés oportunidad. No estás con tu familia, no tenés oportunidad. Tenés que trabajar para poder vivir. Tenés que trabajar para poder comer. Tenés que trabajar para poder hacer esto. No puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, no puedes hacer aquí, no puedes hacer tal cosa. Y todo eso te va creando tu personalidad y te vas creyendo todo ese montón de cosas. ¿Qué chances tenía yo? Cero, hasta que llegué a los 17 años y conocí a Cristo. Cuando conocí a Cristo, el horizonte se hizo eterno. Conozco a Jesús y se abre un mundo de posibilidades. Y se abrió mi cerebro, amados míos. Entiéndame esto, por favor. Porque aquella persona que había estado creciendo diciendo: no puedo, no se puede, así como ese elefante inmenso, ¿verdad? Que desde muy temprana edad lo amarran con una pequeña cadena y el elefante llega grandotote pensando que no hay manera de moverse. Pero se abrió el cerebro y vi otras cosas y vi otra gente y vi cómo Dios funcionaba y conocí personas que se encontraban en la misma situación en la que estaba yo y Dios me dijo: sí es posible. Y te repito, ¿qué chances tenía este hombre de salir adelante? Ninguna. Pero cuando se conoce a Dios, la vida cambia. Ahora quiero en los próximos minutos mencionar algo que siempre me ha llamado la atención en este pasaje. Y permítanme un poquito de locura, por favor, más todavía. Yo quiero que usted se imagine la piscina, ¿verdad?, de Bethesda, el estanque, donde dice la escritura que era una multitud de enfermos. Y Jesús llega al estanque. ¿Y a cuántas personas sanó Jesús de la multitud de enfermos que había en ese lugar? A una persona. Entonces, esa es una pregunta para ir a la cama y decir: why? Por si no le conteste en español, tal vez en inglés. ¿Por qué?
Veamos el versículo 2, por favor. Puerta de las Ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Veamos hasta el encuentro con Jesús. Yacía la multitud, habían ciegos, habían cojos. Hay otros pasajes de la escritura, por ejemplo, Mateo 15:30. Por favor, hermano, Mateo 15:30. Ese sí está, no te vayas a preocupar. Dice: y se le acercó mucha gente, mira, que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús. ¿Y qué hizo Jesús con ellos? Los sanó. Pero en el estanque de Betesda había una multitud de enfermos. Bueno, en el versículo 5 dice: y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, versículo 6. Entonces Jesús entra. Hay que tomar una cosa en consideración. Acabamos de leerlo. Si usted lee el pasaje completo, se va a dar cuenta que este hombre paralítico no sabía quién era Jesús. Cuando los fariseos se le acercaron y le preguntaron: ¿quién te dijo que podía llevar tu lecho? El que me sanó. ¿Y quién es? Yo qué sé, dijo el hombre. No sabía quién era Jesús. Cuando Jesús lo vio acostado, notemos, en muchos de los pasajes: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. En muchos de los pasajes la gente había venido a Jesús. En este caso es Jesús que se acerca a este hombre. Cuando Jesús lo ve acostado, supo, probablemente le preguntó: ¿cuánto tiempo tienes aquí? Le dijo: ¿quieres ser sano? Esa pregunta, hermano, ¿quieres ser sano? Ahorita le explico algo que yo creo. Pero en el versículo siguiente, fíjate que el hombre ni dijo sí. ¿Quieres ser sano? Imagínate. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. ¿Qué estaba pensando él? Para él la sanidad estaba única y exclusivamente en el estanque. Nada más. No tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Siguiente dice: Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Bueno, fíjate que en este pasaje que tenemos aquí enfrente pasaron varias cosas después de esto. Se armó un alboroto. Ahora dígame, ¿qué pasaría cuando hay una multitud de enfermos, la gente recostada alrededor? Porque el lugar, aquellos que hemos estado ahí, nos damos cuenta que no es un lugar inmensamente grande. Cuando de repente llega Jesús y le dice a un hombre: levántate. Cuando toda la gente sabe que tiene 38 años, se armó un alboroto increíble. Y Jesús utilizó esta oportunidad para varias cosas. Notemos, les llevé desde Juan capítulo 2 para mostrarles que esta es la primera vez que el Señor en realidad estaba en Jerusalén haciendo estas obras y estos milagros. A tal grado que el paralítico ni sabía quién era Jesús. Pero esto llamó la atención, porque fíjate que cuando yo veo este versículo, a mí se me ocurre que Jesús sabía que era sábado, pero Jesús tenía la interesante costumbre de hacer cosas interesantes en el día sábado, y a mi manera de ver, a propósito. A propósito. Ahora, en ese versículo Jesús bien pudo haber dicho: levántate y anda. ¿No es cierto? Levántate y anda. Y el paralítico tenía que intuir que él no podía tomar su lecho y caminar con el lecho, porque era día de reposo, era día sábado. Pero me pregunto tantas veces, ¿por qué Jesús fue tan específico? O sea, ¿por qué le interesó tanto a Jesús que este hombre levantara su lecho? Usted, ¿no será que lo hizo a propósito? ¿No será que dijo: mira, si te levantas y andas, pues es un milagro bonito, pero si levantas tu lecho, vamos a crear una revolución en este momento? Y eso fue exactamente lo que sucedió. Y este hombre le hizo caso. ¿Qué cosas pasaron? Sin duda se armó un gran alboroto.
porque toda la gente conocía a este hombre. ¿Qué cosas pasaron? Llamó la atención de los fariseos. ¿Qué cosas pasaron? Se presentó la oportunidad de predicar quién era Jesús y demostrar a Jesús quién era Él. En este pasaje se dio a conocer, ya que ni el paralítico sabía quién era Jesús. Fíjate, mira lo que le dijo en el versículo 18. Porque la multitud dijo, bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? Usted sabe, hermano, que una cosita de esa se arma relajo, ¿verdad? Usted escucha que alguien levanta la voz y todo el mundo comienza a ver qué es lo que pasó ahí. Nadie sigue caminando. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Te puedes imaginar? Bueno, Señor, en Jerusalén, ya que estamos aquí, déjeme decirle que el Dios de la gloria que está en el cielo es mi papá. O sea que tú quebrantas el sábado y además de eso te haces igual a Dios. Sí, Señor. En el versículo 24 y 25, mire lo que les digo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Mire qué predicación de salvación, hermano. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. En el versículo 39 les digo, ustedes se pasan leyendo las escrituras. Pues quiero que sepan una cosa, las escrituras hablan de mí. Versículo 39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y todo esto por haber sanado a un hombre de una multitud que ni sabía quién era Jesús. Y me hago la pregunta, es interesante, ¿verdad? Que Jesús ya llegó a ese lugar diciendo, bueno, si me pongo a gritar aquí, no va a pasar nada. Pero si creamos el ambiente, quiere ser sano, le dijo. Señor, pero ¿y cómo? Si mira que no sé qué, que no sé cuándo, que te levanta tu lecho y vete. Y el hombre nada de agradecidos, y después el Señor se lo encontró en el templo. Y fíjate que se lo encuentra en el templo y le dice, mira, ten mucho cuidado, no va a ser que te pase alguna cosa peor. ¿Y cómo se llama usted? Yo soy Jesús. Ah, muchas gracias. Se fue corriendo donde los judíos, el chueco. Y le dijo, hey, ya sé quién fue el que me dijo que levantara el lecho y que caminara. ¿Quién fue? Jesús se llama Jesús. Pero todos los movimientos del Señor están fríamente calculados. Y ahí comenzó toda la situación. Y la predicación de Jesús. Este capítulo 5 tiene unas verdades tan maravillosas, especialmente Jesús haciéndose similar al Padre y diciéndole, crean en mí, porque si creen en mí tienen vida eterna. Es increíble las cosas que hace nuestro Salvador, nuestro Señor, y su nombre siempre es exaltado, siempre es glorificado. Y bueno, eso podría ser la razón, la respuesta. Aunque como cristianos, como hijos de Dios, sabemos que Dios es un Dios soberano. Cuando nosotros le pedimos algo a Dios, debemos de pedírselo con amor, pedírselo con devoción, pedírselo con ganas. Pero el final de nuestra oración siempre debe ser, Señor, si es tu voluntad. En todos los aspectos. Se anda buscando novio. ¿Sabe usted que hay mucha gente que no le dijeron al Señor al final de la oración si es tu voluntad? Se les olvidó. Y se les apareció y mire, pregunte dónde están ahora. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Mucha gente ha echado a perder su vida porque sus caprichos han estado por encima de la voluntad del Señor. Dios es un Dios soberano que hace las cosas como Él quiere. Y esa es la respuesta más bíblica cuando uno le pregunta a Dios, Señor, y si era una multitud de enfermos, ¿por qué no los sanaste a todos? Porque no era momento de sanidad. Era momento de hacerle saber a los habitantes de Jerusalén
que todas aquellas profecías que se habían escrito a lo largo de una vida ahora tenían su cumplimiento en el Hijo de Dios. Escudriñad las Escrituras, le dijo el Señor, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero déjeme decirles, dijo, que ellas son las que hablan de mí, las que dan testimonio de mí. Bendito sea nuestro Señor y Salvador. Demos gracias, oremos en esta hora. Padre querido, te damos gracias por las maravillas que tú haces en nuestras vidas. Señor, gracias porque un día nos salvaste y nos sanaste. Gracias, Padre Santo, porque al confiar en ti podemos ver cosas grandes, porque sabemos que al tener un encuentro personal real contigo, Señor, nuestra vida nunca vuelve a ser la misma. Y en esta noche nosotros glorificamos tu nombre. ¿Qué hubiera sido de nosotros si no te hubiéramos encontrado? ¿Qué sería de nosotros, Señor, si no hubiéramos sido escogidos? ¿Qué sería de nosotros, Padre amado, Padre querido, si no nos hubieran predicado el Evangelio? Y te doy gracias porque no fuimos rebeldes a esa visión celestial, porque doblegaste nuestro espíritu, doblegaste nuestro corazón para depositar nuestra fe y confianza en ti. Mientras todos oramos en esta tarde, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo hoy, yo le invito ahí donde está para que reciba a Jesús como Señor y Salvador. Mientras todos oramos, si hay alguien que dice, pastor, yo quiero entregarle mi vida a Cristo, yo necesito a Dios en mi vida, yo quiero comenzar una vida nueva. Mi vida ha sido un desastre toda la vida y ahora yo veo que en Dios hay esperanza. Entonces quiero depositar mi fe y confianza en Dios, en Jesús, nuestro Señor. Si hay alguna persona, yo le invito donde está para que se ponga de pie, que levante su mano. O usted que nos mira por las redes sociales, si usted quiere recibir a Cristo, abra su corazón a Jesús y dígale, Señor, me arrepiento de mis pecados en este día. Te pido perdón por mis faltas. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz. Y en este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te entrego mi alma. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle a crecer en el conocimiento de este libro sagrado, la bendita palabra de Dios. Padre, te damos gracias por este día domingo que nos has permitido estar aquí en tu casa. Ahora pedimos que bendiga nuestra entrada, nuestra salida, al acostarnos y al levantarnos. Señor, que esta semana que comenzamos hoy pueda ser una semana bendecida. Guíanos con tu Santo Espíritu. Ayúdanos con nuestras dudas, con nuestras enfermedades, con nuestros problemas, con nuestras inquietudes. Y permite, Señor, que en medio del camino siempre haya en nuestros labios una palabra de gratitud y una alabanza para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que la paz de Cristo les acompañe, amados míos. Veo que hay comida. Jóvenes adultos tienen comida en este momento. ¿Qué hay? ¿Qué? Tostadas de pollo. Ok, bueno, buen provecho. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Nos vemos el miércoles. ¿Qué tal, amigos? Muchas gracias por ver este video. Que no se les olvide de darle like, de compartirlo con otras personas, de suscribirse a nuestro canal y si quiere estar al tanto de nuevos videos, hágale clic a la campanita. Que Dios me los bendiga.